Ya estoy grabando. Bueno, bienvenidos todos al ciclo de seminarios de sistemas complejos que organiza el área de sistemas complejos del Departamento de Física de la UAM Iztapalapa. Y yo soy la persona encargada de organizar estos eventos y esto justamente va a ser el primer seminario que vamos a tener. En la pantalla creo que veis la lista de seminarios que los colegas van a ayudar a organizar. Y en principio, la lista tenemos colegas como en este caso Denis, colegas nacionales o colegas internacionales. También en principio tenemos asistentes internacionales. Entonces el idioma que vamos a utilizar para los seminarios va a depender, por supuesto, de la persona que lo dé. Y de los oyentes, no veo que en esta ocasión se hayan conectado colegas de Europa, de Estados Unidos. Entonces, Denis, si te sientes más a gusto dando el seminario en castellano y como te estoy haciendo la presentación en castellano, adelante. Entonces, en esta ocasión tenemos el placer, en este primer seminario, de tener con nosotros a Denis Boyer, que muchos de vosotros conoceréis, pero dejarme brevemente que lo presente. Denis estudió su licenciatura y su maestría en la École Normale Supérieure de Lyon. Después hizo el doctorado en la Universidad Pierre y Marie Curie en Francia. Posteriormente hizo un par de postdocs, uno en la Universidad de Chile y otro en la Universidad del Estado de Florida. Y me contaba el otro día que un colega mío que te conoce, Adrián Feigin, que siempre me dice que te envíe saludos, que creo que coincidiste allá. Sí, sí. Ah, ok. Sí, sí, curiosamente. Y bueno, y actualmente, como todos sabréis, trabaja en el Instituto de Física de la UNAM desde el 2002. En el 2015 obtuvo la plaza de Full Professor y ahora es de hecho, desde el 2015 al 2019 era el jefe de departamento de sistemas complejos. Entonces, bueno, Denis, muchísimas gracias por acceder por estar con nosotros a dar el primer seminario, te lo agradezco mucho. Y Denis va a hablar de una serie de trabajos, quizás este es un trabajo particular, una serie de trabajos muy interesantes que tiene sobre movimiento browniano, herramientas aleatorias, en procesos de resetting, tanto teoría como aplicaciones. Entonces, Denis, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y pasa tú a compartir, por favor. Sí, gracias pues por la linda presentación, Isaac. Y aquí deberían de ver mi pantalla. Okay, so I'm going to give the talk in Spanish, but if someone wants me to switch to English, please let me know. I mean, I think that everybody is Spanish speaking so far. Entonces, bueno, voy a hablar de procesos de reinicio, de resetting y aplicaciones. Entonces, pues es un trabajo. Estamos escuchando tal vez una persona. Sí, Bueno, sí, un segundito, Denis. Le pediría a todos, por favor, okay. si no lo voy a hacer yo, apagar los micrófonos y quizás las cámaras para que la transmisión sea más fluida. Y yo creo que, perdón, esto es una cosa no comenté, es culpa mía, Denis. Yo creo que, no sé cuál es la mejor receta, Denis, para el tema de preguntas. Como si me quieren interrumpir con una duda en medio de la presentación, no hay problema. Sí, pueden levantar la manita en la lista de participantes, yo lo estoy observando y entonces os doy paso. Perdón, gracias, Denis, continúa. Sí, entonces, bueno, voy a pues un poco presentar cosas de reinicio, un poco básicas y algunas aplicaciones. Y en particular, me gustaría un poco enfatizar un trabajo que pues hicimos hace poco con estudiante Gabriel Mercado de doctorado, y también es un trabajo en colaboración con Satya Majumdar y Gregory Sher en Orsay, y pueden encontrar aquí la referencia detallada. Bueno, para digamos, el plan, entonces quisiera hablar de procesos de difusión con reinicio, y que es un tema que me parece interesante por sus aplicaciones y también teóricamente hablando por todas las extensiones que pueden haber de este problema.
Y hablaré un poco también de lo que hay menos, que son experimentos en este contexto, y platicaré de una motivación experimental que dio inicio a este trabajo teórico, pero que es realmente, creo, factible en laboratorio, que es especialmente, más particularmente, la difusión en un potencial intermitente, confinante. Entonces, antes de llegar a esto, quisiera pues un poco poner el contexto de la plática en cuanto a, pues estamos hablando esencialmente de procesos de búsqueda. Entonces, un proceso de búsqueda esencialmente cuando tenemos una entidad que busca a otra entidad. Y los ejemplos son numerosos en la naturaleza. Podemos, por ejemplo, pensar en la polinización de las plantas, donde tenemos básicamente partículas de polen que pueden difundir o estar transportadas en el aire y aterrizar más o menos casualmente en otras plantas y así permitir la reproducción. O podemos pensar en un animal que se desplaza de manera errática en su entorno y a la búsqueda de comida, o en una escala microscópica, por ejemplo, en el medio intercelular, podemos tener macromoléculas como antígenos que están difundiendo y cuya función es, digamos, amarrarse a sitios específicos en la membrana de alguna célula para de ahí iniciar procesos biológicos importantes adentro de la célula. Entonces, muchos ejemplos biológicos pues tienen que ver, procesos biológicos tienen que ver con búsqueda, pero también en áreas más tecnológicas pues son interesantes como procesos de optimización, como cuando estamos buscando la solución de un problema de muchos parámetros, por ejemplo, o en operación de rescate. Entonces, quisiera hablar, pues, plantear primero que la pregunta es cuáles son las buenas estrategias de búsqueda. Y hace algún tiempo, Evans y Majumdar propusieron un modelo muy simple de búsqueda, que es el siguiente, que si consideran, por ejemplo, un caminante aleatorio o una partícula que se difunde en una dimensión en el espacio, y aquí tenemos un diagrama espacio-tiempo, y que de repente, después de difundir un rato, está reiniciada a su punto inicial, de donde ahí vuelve a empezar a difundir hasta un otro reinicio a su posición inicial, y así sucesivamente. Entonces tenemos un proceso donde tenemos secuencias de difusión libre que están interrumpidas por algunos eventos que traen la partícula, que hacen un reset de la partícula a su estado inicial. Por ejemplo, este reset puede ocurrir a una tasa R constante en el tiempo, ¿no? Entonces, si analizamos este problema sencillamente, si nos interesamos en la probabilidad de presencia de la partícula al tiempo t alrededor de una posición x, dada que haya empezado a su posición inicial x0, pues tenemos la ecuación de difusión, si se trata de una partícula browniana, por ejemplo, que se puede modificar por estos términos que indican el hecho de que estamos removiendo la partícula de su posición actual a una tasa R y que la estamos reponiendo al origen a una posición fija, ¿no? Entonces hay esencialmente dos propiedades interesantes que tiene este problema. La primera es que como estamos constantemente reiniciando, pues la probabilidad de encontrar la partícula alrededor de su punto de partida es bastante grande, ¿no? Comparado con las soluciones gaussianas de la difusión, donde la partícula se va a alejar en promedio de su punto de partida en un espacio infinito. Y aquí a t infinito hay soluciones estacionarias que son de tipo exponencial, localizadas, donde la probabilidad decae exponencialmente con la distancia, con una escala característica.
Y este estado es de no equilibrio porque el proceso es de no equilibrio. Básicamente, este proceso rompe el balance detallado, es decir, puedo ir de cualquier posición al origen en un incremento de tiempo elemental, pero no puedo ir del origen hacia esta misma posición en un intervalo de tiempo pequeño. Por lo tanto, no hay balance detallado posible en estos tipos de procesos y son fuera de equilibrio. Una segunda propiedad interesante es que si consideramos que tenemos aquí, por ejemplo, una pared absorbente o un blanco, ¿sí? Nos podemos interesar al tiempo promedio que va a tardar la partícula para llegar a este punto por primera vez. Es un poco lo que puse en el ejemplo aquí. Esta partícula de polen, lo que nos interesa es de saber, por ejemplo, cuál es este tiempo en el cual la partícula llega por primera vez a algún objetivo, más que la densidad de probabilidad de la partícula en el objetivo. Entonces, esta T1 se llama el tiempo de primer arribo, es una variable aleatoria y nos puede interesar su distribución o su promedio. Y el promedio del tiempo de primer arribo al origen está dado por esta fórmula y básicamente lo importante es que esta cantidad es finita, es decir, depende de la tasa de RCTO R, y cuando es una función que se puede además minimizar con respecto a R, y eso se debe al siguiente fenómeno. Si R tiende a 0, tenemos un proceso que no tiene reinicio, una difusión simple, y es un resultado muy conocido de la teoría de probabilidad, de que un caminante aleatorio o una partícula difusiva browniana se tarda en promedio un tiempo infinito para llegar a un blanco, un sitio objetivo aquí ubicado en 0. Y eso se debe a que existen excursiones muy largas, muy grandes, que se van en la dirección opuesta a donde está la partícula. Entonces, el hecho de resetear el proceso elimina estas trayectorias y vuelve los tiempos de primer arribo finito. Ahora, se puede minimizar esta función y se encuentra que existe una tasa de reinicio óptima que está dada por esta expresión, donde z estrella es un número adimensional, solución de una ecuación no lineal, y nos da una tasa de reinicio óptima del orden de 2.53 en este ejemplo unidimensional. Entonces, obviamente, si estamos reiniciando demasiado frecuentemente, pues la partícula se queda muy localizada alrededor de x0 y no tiene el tiempo de explorar el espacio y de llegar al origen. Entonces, por eso existe una tasa óptima. Entonces, esto ha tenido, bueno, ha provocado cierto interés en distintos contextos, como la ecología del forajeo, donde podríamos considerar que la partícula es un animal que regresa a su nido, ¿no? De vez en cuando, y que está buscando comida. O, por ejemplo, los científicos cuando tratan de resolver problemas complejos en ciencia de la computación, a veces, pues, uno puede ser conveniente de volver a empezar la búsqueda en el espacio de parámetros, por ejemplo, desde una condición inicial dada, cuando una solución o una búsqueda no da resultados muy probatorios, ¿no? Hay también ciertas aplicaciones en reacciones enzimáticas. Entonces ahí son reacciones químicas donde de repente algo puede ocurrir que hay un ligando que se desamarra de una enzima y estamos de regreso a una reacción con los reactantes iniciales. A lo largo del proceso reactivo algo puede ocurrir mal, digamos, y estamos de regreso al inicio. Pues hay otras aplicaciones cuando estamos tratando de copias sucesivas de un mismo objeto, por ejemplo, una llave,
que se copia y se copia o se copia, etcétera, donde los errores se acumulan. Después de un cierto momento uno necesita regresar al original. Y hay otras aplicaciones, por ejemplo, en genética, donde en este caso, por ejemplo, el genoma está mutando todo el tiempo, ¿no? Entonces lentamente se está modificando lentamente las pares o los genes, y de repente lo que puede aparecer a lo largo de la evolución es que para un organismo dado una parte de su genoma, la mitad típicamente, desaparece y se sustituye con la otra mitad, lo cual produce un cambio muy brusco en el espacio genómico, que si bien no es exactamente un reinicio, es un regreso a un estado tal vez un poco más simple desde el cual la evolución puede seguir para alcanzar eventualmente estado de mayor fitness o de mayor adaptación al ambiente. Bueno, hay otros ejemplos en ecología donde podemos imaginar cómo ocurre seguido en extinciones en población debido a factores externos. Y aquí tienen un review del tema que que puede consultar para mayores detalles. Entonces, bueno, ha habido toda una serie de generalizaciones del modelo inicial que les presenté. Por ejemplo, uno podría reiniciar de manera periódica un proceso y no de manera estocástica con una tasa de reinicio, la cual produce intervalos exponencialmente distribuidos entre dos reinicios. O podemos uno pensar en tasas de reinicio que dependen del tiempo o que están distribuidos, los intervalos entre reinicios que están distribuidos en ley de potencia. O incluso un problema más general sería el del que se considera una distribución arbitraria de tiempos de reinicio, lo que llamamos el protocolo de reinicio. Y, en fin, hay muchas aplicaciones diferentes y variantes, como suponer que la tasa de reinicio depende de la posición, o que cuando se reinicie no reiniciamos siempre a la misma posición, pero a un sitio visitado en el pasado, lo cual introduce memoria. Y de hecho, este tipo de problemas con memoria es uno de los pocos que son analíticamente solubles para caminatas aleatorias con memorias de largo alcance, y que dan toda una serie de resultados diferentes a las caminatas aleatorias usuales, como difusión anómala en este caso, y también diferentes al reinicio puro, a una misma posición. Y también, pues, nos podemos preguntar qué es lo que estamos reiniciando. Por ejemplo, puede ser una caminata aleatoria simple o un vuelo de Levy, que es una caminata aleatoria anómala, o otros tipos de caminatas o de procesos en tiempos continuos, por ejemplo, o procesos con un drift, con un sesgo, etc. Entonces, varios de esos casos han sido estudiados. Sin embargo, uno puede notar que el modelo de reinicio es un modelo idealizado, en el sentido que las partículas reales o incluso procesos reales no se reinician inmediatamente en un tiempo cero, ¿no? Toma algún tiempo, es decir, de un lugar X a la posición inicial. Y una segunda limitación es que en aplicaciones es posible que la posición de reinicio no es exactamente la misma, pero que haya una dispersión, por ejemplo, alrededor del origen o del punto de partida. Entonces, el primer tipo de preguntas o de limitación ha sido pues estudiada relativamente recientemente, por ejemplo, en reinicios a tiempos, a velocidad finitas o a tiempos finitos, y pueden encontrar aquí algunas referencias. Ahora, lo que ha habido también poco son experimentos, y en experimentos físicos en particular. No estoy hablando solamente de aplicaciones biológicas o computacional,
sino, digamos, la pregunta se podría estudiar estos tipos de procesos en un experimento relativamente sencillo en el laboratorio, donde justamente tendríamos estas limitantes que acabo de mencionar. Y hay muy poco sobre esto. Menciono en la posibilidad, efectivamente, de manipular partículas brownianas microscópicas con pinzas ópticas. Y es lo que se ha hecho en este estudio en 2 dimensiones, donde ven pues pedazos de partículas de trayectorias brownianas que parten más o menos de la misma posición y donde se estudió los tiempos necesarios, el número de reinicios o el tiempo total necesario para que la partícula alcance una cierta pared aquí. Entonces, en esta proyección en una dimensión, pues tenemos una partícula browniana unidimensional y ahí se ven varios eventos de reinicio y durante estas fases rojas se prende la pinza óptica y se atrae otra vez cerca del origen y se deja equilibrar y se suelta, ¿no? Y se calcula, por ejemplo, el tiempo total necesario para alcanzar por primera vez el objetivo. Ahora, en estos intervalos rojos, el tiempo, digamos, se detiene el cronómetro y solamente se considera, digamos, el tiempo de búsqueda en la fase libre, en este caso. Ahora, tal vez no se ve muy bien en la figura, pero la partícula no parte exactamente de la misma posición después de cada reinicio, porque está atrapada en una trampa armónica, básicamente. Entonces, pues tiene una distribución gaussiana de posición inicial, ¿no? Entonces, y se puede variar la varianza de esta gaussiana. Entonces, esencialmente, las posiciones iniciales en este experimento son distribuidas de manera gaussiana y tienen una cierta varianza. Y nos interesa, se calcularon entonces con muchas repeticiones, muchos experimentos, el Mean First Passage Time, bueno, que en inglés, bueno, tiene esas abreviación MFPT. Y entonces en el límite de una pinza muy fuerte que se puede entonces, digamos, ajustar con la intensidad del láser que se usa, entonces es una partícula muy atrapada con prácticamente ninguna posibilidad de, digamos, que siempre va a partir del origen, pues se puede verificar efectivamente este paradigma del mínimo de tasa de reinicio. Es decir, la tasa de reinicio óptima, la que minimiza el tiempo de primer arribo. Entonces, aquí se trata del periodo, porque en este experimento se hizo un reinicio periódico, pero la idea es básicamente la misma. Sin embargo, cuando la partícula empieza a partir de posiciones pues, diferentes, que tienen una distribución con un sigma que se vuelve grande, pues esa curva se modifica de manera importante y puede aparecer, por ejemplo, un mínimo local en lugar de un mínimo absoluto aquí, y efectos de metaestabilidad. Este mínimo puede incluso desaparecer a medida que sigma crece, un poco como en una transición de primer orden. Entonces, que aquí sería una transición de fase dinámica de primer orden. Entonces, aquí lo que quisiera un poco pues, presentar es pues, estudiar un proceso de reinicio físico realmente, pero que se inspira de la idea del reinicio estocástico. Y la idea es usar una trampa externa para, digamos, modelizar el reinicio, o para imitar un reinicio al origen. En algo que finalmente podría ser eventualmente pues, realizable en un
en un experimento, pues aquí en el Instituto de Física hay gente que pueden hacer esto y que están interesados en hacer ese tipo de cosas. También desde un punto de vista más fundamental, digamos, esto nos podría, lo que queremos hacer es tratar de entender un poco mejor problemas de tiempo de primer arribo en sistemas de no equilibrio, como es el caso, que va a ser, pues, el ambiente va a ser fluctuante o cambiante en el tiempo. Entonces, eso típicamente, pues, de manera genérica, lleva el sistema fuera, la partícula fuera del equilibrio y queremos entender mejor las propiedades de difusión en estos ambientes fluctuantes temporalmente o eventualmente también espacialmente. Entonces, el problema que quisiera digamos, presentarles es el siguiente. Tenemos una partícula unidimensional browniana que parte de una cierta posición a tiempo t igual a 0 y difunde libremente, y de vez en cuando en estas zonas rojas se le aplica un potencial externo confinante que está mostrado aquí en 3 dimensiones, ¿no? Y el propósito, bueno, este potencial tiene un mínimo en 0, entonces tiene como el efecto de atraer la partícula lentamente al origen. Y no se aplica todo el tiempo, sino se deja también la partícula pues, difundir libremente de vez en cuando. Entonces es muy similar a la idea de reinicio estocástico, nada más que ahora pues todo ocurre en tiempos finitos y hay una fuerza externa que se ejerce sobre la partícula para reiniciarla hacia el mínimo del potencial, que está en 0. Entonces es básicamente esto digamos, el planteamiento del problema, y aquí tenemos una frontera absorbente a una cierta distancia. Entonces, y eventualmente, después de un cierto tiempo, un cierto número de transiciones, pues de manera estocástica va a haber una fluctuación que va a traer la partícula, pues que la va a hacer cruzar esta barrera, este punto, y el proceso se acaba, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, hay esencialmente pues 3 parámetros en este problema. Primero es que pues es la fuerza del potencial o el parámetro gamma. Entonces ahí considero un potencial en forma de módulo de X por simplicidad, pero podría ser un potencial armónico. Y tenemos esencialmente la dureza del potencial o la fuerza del potencial gamma. Y hay una tasa de apagado del potencial y una tasa de prendido del potencial. Entonces, para los de ustedes que están un poco familiarizados con los ratchets, en los ratchets también hay problemas similares, es decir, no en los detalles, pero la idea general de poner un potencial y de apagarlo y prenderlo para, digamos, que la partícula haga algo. Entonces, lo que queremos que haga aquí es que encuentre este blanco que está en la posición aquí, a distancia 1 del origen en la unidad adimensionales. Entonces, finalmente, la ecuación que describe este problema es una ecuación de Langevin, donde tenemos un ruido gaussiano y un ruido externo, que este sigma es un ruido dicotonómico que vale 0 o 1 cuando el potencial está apagado o cuando está prendido, ¿sí? Entonces, obviamente, a veces, pues, cuando el potencial está prendido, pues ayuda a la partícula a regresar y tal vez evita que se aleje mucho y lejos del objetivo a encontrar. Pero en otras ocasiones, aquí, por ejemplo, estaba relativamente cerca del objetivo y de repente se prende el potencial, eso es estocástico, es independiente de la posición de la partícula, y eso tiene como efecto de alejarla del blanco, hasta que finalmente pues, lo encuentre. Denis, tengo una pregunta.
Primero, no sé si alguno de los colegas, porque tiene una pregunta, ya que estamos a la mitad, un poquito a la mitad del seminario, para no dejar todas las preguntas al final. Si alguien Ujú, tiene una pregunta, por favor, que levante la manita o encienda el micrófono para preguntar. Yo tengo una pregunta, una pequeña aclaración. En los trabajos originales de Mayundar y, ah, y Dean, si no me recuerdo, Evans, ahora se me olvida, ujú. cuando se ocurría el reseteo era instantáneo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, en este caso, la idea es justamente poner un potencial para que tengan en cuenta el hecho de que la partícula va a volver lentamente con cierta velocidad al punto original del reseteo. ¿Sí? Sí, eso es. Muy bien, Sí, es exactamente la idea. Sí. muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O si no continuamos, Denis. Ok, bueno, entonces, bueno, encontramos efectivamente que este problema tiene tres parámetros, gamma, R1, R0, y en lugar de básicamente un parámetro en el problema original de Evans-Mayunda. Entonces, lo que juega el papel de la tasa de reinicio es este R0, pero ahí está adicionalmente este parámetro R1 y el potencial mismo, obviamente. Entonces, bueno, si queremos regresar a variables dimensionales, pues hay estas transformaciones y donde L es la distancia entre el mínimo del potencial y el sitio o la pared absorbente, ¿no? Entonces, si primero consideramos que tenemos una línea infinita, que no hay ninguna barrera absorbente, ningún target, entonces, nos podemos preguntar, cuál sería la evolución para la densidad de probabilidad, para la posición de la partícula. Entonces, está dado esencialmente por dos ecuaciones. Entonces, aquí P0 es la probabilidad de la densidad de partícula en X al tiempo t, cuando y cuando el potencial está apagado. Y mientras P1 es la probabilidad que el potencial esté prendido en un tiempo t y que la partícula esté alrededor de X y T. Entonces tenemos dos ecuaciones, una ecuación de difusión para el primer caso y estos términos adicionales pues nos dicen toman en cuenta el hecho de que el potencial pues pasa de un estado al otro y por lo tanto va a afectar la probabilidad conjunta para el estado del potencial y la posición de la partícula. Entonces, cuando el tiempo tiende al infinito, este sistema admite también pues, una solución estacionaria, un estado de no equilibrio, digamos, que esta es la suma de dos exponenciales. Y esto es cierto para, digamos, todos los valores de parámetros R0, R1, gamma de diferentes de cero, ¿no? Entonces, lo que podemos notar es que cuando el potencial es bastante fuerte o duro, comparado bueno, con esta es la escala definida por las tasas, pues P es más o menos la superposición de una distribución de Boltzmann-Gibbs de equilibrio, es decir, cuando el potencial está siempre aquí, ¿no? Que es la bien conocida distribución de Boltzmann-Gibbs, exponencial de menos beta V de X, ¿no? En las unidades adimensionales. Y una otra parte que es de no equilibrio, que es el estado de equilibrio estacionario, que, es que tiene la misma forma que la que enseñé, la que encontraron Evans y Majumdar en la ecuación de difusión con reinicio, ¿no? Ahora, eso es una aproximación. En general, digamos, hay una combinación más sutil, digamos, entre los diferentes efectos. Y en particular, hay un cusp, hay un punto de singular aquí en el origen, y eso, bueno, tiene dos orígenes. La primera es que pues el potencial tiene un cusp, entonces es normal esperar tal vez que la solución tenga un cusp. Y también, más sutilmente, dado que el reinicio regrupa rápidamente, atrae rápidamente la partícula al origen y la suelta, eso genera un flujo de partícula, un flujo de probabilidad fuera del origen. Y entonces, digamos, hay un flujo de probabilidad diferente de cero
incluso en un sistema, bueno, en el sistema de reinicio puro y también en este sistema aquí. Ahora, lo que nos queremos saber es si aplicar un potencial de manera intermitente puede acelerar el encuentro, ¿no? Esa es básicamente la pregunta. Entonces, si por ejemplo graficamos el tiempo de primer arribo, lo que se puede hacer entonces es como muchas realización de este proceso con una condición inicial fija o para el potencial o el potencial pudiendo ser apagado o prendido y calcular el tiempo promedio, el promedio de este tiempo y graficar todo esto como función de los parámetros de las dos tasas. Entonces, la tasa R1, que es una tasa de apagado, y la tasa de R0, que es una tasa de prendido. Y típicamente vemos efectivamente que hay un mínimo en el plano, entonces aquí se ve un poco mejor, que hay un mínimo para este tiempo de primer arribo. Es decir, se puede en principio escoger una tasa, las tasas de manera adecuada, de tal manera que, digamos, la partícula va a encontrar lo más rápido posible este blanco a distancia de unidad. Y obviamente este par de tasas óptimas van en principio a depender del potencial que estamos aplicando de vez en cuando, ¿no? Que es aquí la fuerza gamma, ¿no? Entonces eso es esencialmente lo que queremos entender. Entonces hay dos tipos de preguntas, digamos, para una tasa fija, un potencial fijo, lo que acabo de mostrar, podemos preguntarnos cuál es el protocolo óptimo de reinicio, o para un protocolo fijo, al contrario, cuál sería la fuerza óptima del potencial, es decir, la que minimiza el tiempo de primer arribo. Entonces, para contestar a estas preguntas necesitamos calcular dos cantidades, que son lo que se llaman probabilidad de sobrevivencia, es decir, la probabilidad de que la partícula partiendo de X, por ejemplo, y con el potencial apagado, Q0, no haya encontrado el blanco todavía al tiempo T. O Q1, que la misma partícula partiendo de la misma posición X, pero con el potencial prendido, no haya encontrado la partícula, su blanco, hacia el tiempo T. Entonces, si calculamos, si sabemos la forma analítica de estas dos cantidades, podemos deducir dos tiempos de primer arribo simplemente por tomando la integral en el tiempo. Eso es un resultado muy general. Entonces, si conocemos esto, conocemos, digamos, la solución de, bueno, lo que estamos buscando, es decir, es calcular estos tiempos de primer arribo. Entonces, para esto usamos el formalismo de ecuaciones de Fokker-Planck hacia atrás, que simplemente consiste a decir, por ejemplo, para un proceso de difusión simple, una partícula browniana que parte en X a T igual a 0, y queremos saber cuál es la probabilidad que al tiempo T más delta T, donde T es arbitrario y delta T es pequeño, típicamente, haya sobrevivido, es decir, todavía nunca haya cruzado esta línea roja. Pues podemos dividir el intervalo en un pequeño intervalo al principio de longitud delta t y un intervalo más grande de longitud t. Y de notar que en el tiempo corto delta t, pues la partícula se encuentra en una posición ligeramente diferente, x más xi, y que finalmente la probabilidad que queremos calcular, que es esta, es igual a la probabilidad que la partícula partiendo de x más xi no haya todavía cruzado esta línea durante un intervalo ligeramente más corto, es decir, de duración t. Entonces, eso es válido para cualquier problema, digamos, markoviano, como es el caso aquí, ¿no? Y entonces, si hacemos la expansión en tiempo y posición y tomamos los promedios sobre todas las posibles posiciones xi,
en la cual puede estar la partícula después de un tiempo delta t, pues llegamos a una ecuación de difusión para la probabilidad de sobrevivencia, que es un número entre 1 y 0. Nosotros estamos en general acostumbrados a que las ecuaciones de difusión sean para densidades o densidad de probabilidad. Aquí es para una probabilidad misma. Entonces, con la condición inicial, pues dado por el hecho de que a t igual a 1, a t igual a 0, pues la probabilidad vale 1, si no estamos en la línea. Y si estamos en la línea, pues la partícula se absorbe inmediatamente, es una condición de frontera. Entonces, de la misma manera, si tenemos un potencial externo aplicado inicialmente, pues es básicamente el mismo procedimiento, con la única diferencia que durante este pequeño intervalo delta t, la posición de la partícula cambia, pero también puede cambiar el estado del potencial. Se puede apagar con una pequeña probabilidad. Entonces, con esta probabilidad complementaria no se va a apagar y será el mismo término, pero con la probabilidad complementaria, esta pequeña probabilidad de la tasa de apagado multiplicado por delta t, eso es la probabilidad que se apague durante este intervalo, y por lo tanto tendremos un proceso que empieza, pero ahora con un 0 aquí y no un 1, es decir, el potencial estará apagado, que sería como la condición inicial. Y eso nos da una ecuación de Fokker-Planck, donde X, recuerdo, es la condición inicial, que tiene esta forma, ¿no? Y con las mismas condiciones de frontera iniciales que antes. Y si hacemos el mismo para Q0, pues obtenemos una segunda ecuación. Y si tomamos la integral sobre el tiempo, obtenemos dos ecuaciones de tipo Laplace, bueno, Laplace con términos adicionales, acopladas para los tiempos que buscamos, ¿no? Entonces, la solución, pues se puede calcular la solución si el tiempo es, digamos, valor absoluto de X, es el potencial confinante más simple. En general, resolver este tipo de ecuación es complicado, pero pues en este caso en particular sí se puede hacer, pero la expresión es bastante horrible y no la mostraré. Y entonces podemos graficar estas funciones, determinar el mínimo, etc. Y lo que, bueno, para, digamos, entrar, digamos, en los resultados, entonces lo que vemos esencialmente, lo que vamos a considerar primero es siempre una posición inicial en 0, en el mínimo del potencial. Fijamos la fuerza del potencial y buscamos a optimizar este protocolo de prendido y apagado. Es decir, y nos interesamos al tiempo mínimo, del tiempo promedio de primer arribo mínimo. Y entonces, como dije, hay dos tiempos. Hay el con el potencial inicialmente prendido y el con el potencial inicialmente apagado. Entonces, empezamos con el tiempo con el potencial inicialmente prendido, que es este tipo de configuración. Y lo que vemos es esencialmente una transición de fase, lo que dinámica, es decir, esto es el tiempo la tasa, perdón, de apagado. Y tiene el siguiente comportamiento. Para abajo de una fuerza crítica, es decir, cuando el potencial es bastante débil, lo que conviene hacer es dejarlo ahí siempre. Y eso es esencialmente el óptimo del problema. Y corresponde, por lo tanto, a ese óptimo un tiempo de primer arribo, que es simplemente un tiempo de equilibrio que es típicamente un tiempo de Kramers, de activación. Es decir, la partícula tiene que subir cuesta arriba el potencial hasta alcanzar la frontera absorbente. Y bueno, este tiempo típicamente crece exponencialmente con la altura de potencial, ¿no? Que es exactamente este término, pero también hay otras correcciones adicionales. Sin embargo, cuando el potencial es como empieza a ser, bueno, es demasiado
fuerte, pues tomaría demasiado tiempo dejarlo siempre prendido, y lo que es mejor y óptimo en este caso es de prenderlo y apagarlo de vez en cuando. Y de manera paralela, el tiempo, digamos, la tasa de prendido óptima tiene esta forma. Entonces, a medida que la fuerza del potencial aumenta, hay que, digamos, dejarlo prendido menos tiempo, y hay que dejar la partícula difundiendo más tiempo. Y inicialmente encontramos un valor muy alto para entonces hay una especie, antes de este valor crítico pues no está definida, y aquí pues empieza un valor muy alto, y finalmente para potenciales muy agudo estamos recuperando el problema de Evans-Majumdar de reinicio instantáneo, es decir, estamos aplicando un potencial muy fuerte que inmediatamente va a traer la partícula al origen, y pues no es necesario dejarla mucho tiempo ahí atrapada, sino que hay que soltarla. Y la tasa de prendido es la misma encontrada por la relación que enseñé al principio de la plática. Entonces, si nos interesamos ahora al comportamiento del tiempo óptimo como función de gamma, pues vemos que disminuye con gamma, entonces se pega a la curva de equilibrio hasta el valor crítico, y después baja por el valor, aún más abajo del mejor valor de equilibrio que podríamos alcanzar con un tiempo de Kramers y un potencial de fuerza gamma. Y para fuerzas de potencial muy grande estamos recuperando el caso extremo, digamos, idealizado del resetting instantáneo. Y lo que vemos es que en realidad la mejor estrategia posible en este problema es de aplicar un potencial muy fuerte, muy confinante. Es decir, el problema inicial de Evans-Majumdar es el óptimo absoluto de este problema. Entonces, algo que nos pareció curioso es que, bueno, está mostrado aquí en este inset, donde aquí es los tiempos de primer arribo de equilibrio en naranja. Entonces vemos que hay un potencial óptimo en equilibrio, es decir, tengo una partícula atrapada y quiero que alcance un objetivo dado a una cierta distancia, hay una fuerza óptima que existe una fuerza óptima para minimizar ese tiempo. Entonces, es decir, si lo pongo demasiado, digamos, débil, el potencial pues va a permitir la partícula alejarse muy lejos en una dirección donde no quiero, y si lo pongo muy fuerte, pues las voy a confinar alrededor del origen. Entonces, hay también en estos problemas de equilibrio un gamma óptimo. Y pensábamos que eso era el gamma que marcaba la diferencia, bueno, en la transición de fase entre cuándo tengo que aplicar el potencial todo el tiempo o cuándo tengo que empezar a hacerlo de manera intermitente. Y en realidad, la curva, digamos, de nuestra solución empieza a alejarse o diferir del caso de equilibrio un poquito antes, si ven la escala aquí, de este gamma de equilibrio. Y bueno, para entender esto también de manera, digamos, complementaria, lo que se puede hacer es las ecuaciones que enseñé anteriormente, pues son, que están aquí, se pueden tratar de manera perturbativa. Entonces, lo que podemos tratar de hacer es buscar soluciones T1 que se pueden escribir como un tiempo de primer arribo de equilibrio, más algunas correcciones que van a depender de las tasas, ¿no? Y por los cuales van a ser de no equilibrio. Y lo que nos interesa en particular es el coeficiente del término lineal, que llamamos T1, 1, que en este caso va a depender de gamma y de R0, que el parámetro pequeño es R1, justamente, pero reescalado por R0.
Entonces, básicamente, si este T1 es positivo, pues quiere decir que tengo un potencial de equilibrio y lo empiezo a apagar y prender de vez en cuando. Y esto me va a aumentar el tiempo de búsqueda necesario. Pero si este T1 es negativo para ciertos valores de los parámetros, entonces quiere decir que puedo mejorar un poco el tiempo, mi resultado del tiempo de Kramers de equilibrio. Entonces, y efectivamente, cuando graficamos esta primera corrección como función de R0, por ejemplo, para diferentes fuerzas del potencial, lo que vemos son esta situación. Una situación para fuerzas pequeñas, entre comillas, donde este coeficiente siempre es de equilibrio, pero existe un gamma crítico para el cual esta curva, este coeficiente, se va a anular en un solo punto, que va a ser RC, y noten el valor muy grande de estas tasas, pues es justamente este valor 41.96, etcétera, que les enseñé actualmente, para el otro valor del parámetro. Es decir, si empiezo a aprender a apagar un potencial dado, lo tengo que volver a prender con una tasa alrededor de este valor de 40, 41, y esto me va, y si mi gamma es alrededor además, mi gamma tendría que estar ahí, alrededor de este gamma crítico. Entonces, en la vecindad de esta transición, hay un cambio de signo y llamamos esto, bueno, una relación de dispersión por analogía con problemas de formación de patrones. Y bueno, la forma analítica de estas curvas es bastante complicada, como pueden ver, y será la única fórmula un poco fea que mostraré. Entonces, lo que pasa es que si tenemos una tasa un poco más grande que la tasa crítica, como estas curvas verdes o rojas, entonces podemos escoger un intervalo de tasas R0 que van a mejorar, digamos, la búsqueda. Mientras arriba no podemos mejorar la búsqueda con respecto a una búsqueda de equilibrio. Y bueno, esas son las expresiones de las curvas analíticas para cerca del punto de la transición y de los tiempos correspondientes de primer arribo. Entonces, bueno, para terminar pronto, bueno, hay el segundo caso que si empezamos con un potencial inicialmente apagado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las tasas óptimas? Es decir, ¿cuándo voy a tener que prenderlo? ¿O con qué tasa tengo que prender y apagarlo? Etcétera. La misma pregunta, y ahí vemos resultados bastante diferentes al primer caso para T1, que tenemos una transición discontinua en este caso y para un valor de la fuerza de potencial diferente, un poco más grande. Entonces, pero es un poco la misma fenomenología. Lo que aparece aquí es que abajo de este valor crítico, lo que va a pasar, la mejor estrategia para la partícula browniana es de repente prender el potencial, pero no inmediatamente. Lo prendemos una sola vez y lo dejamos después, es decir, R1 vale igual a 0. Y la tasa al cual la vamos a prender por única vez va a estar dado por este 0 estrella que tiene este comportamiento. Y hay una discontinuidad de valor en estos parámetros óptimos en la transición, lo cual pues, es semejante a una transición de primer orden, en analogía con transiciones de fases de equilibrio. Entonces, para entender esto, pues ahora, digamos, contrariamente al caso anterior, lo que vemos es que estos tiempos de primer arribo no son funciones unimodales de los parámetros, pero multimodal de los parámetros. Y en particular aquí, lo que podemos graficar es un mínimo parcial con respecto a R1 como función del segundo, la otra tasa R0. Y vemos mínimos secundarios y mínimos absolutos, y justamente en el punto de transición, digamos, la altura de estos mínimos pues se cruzan, y el mínimo que era absoluto se vuelve un mínimo metaestable.
lo cual implica que pues hay un brinco, ¿no? Es decir, antes un parámetro óptimo estaba aquí y después se brinca un valor alrededor de este punto. Bueno, y una última cosa que a la cual nos interesábamos aquí era otra vez de considerar una condición inicial x0, pero ahora de fijar las tasas R0 y R1 y variar la fuerza del potencial, lo cual se puede hacer variando, por ejemplo, la potencia del láser para una pinza óptica. Y lo que vemos son comportamientos no monótonos y multimodales, digamos, del tiempo de primer arribo, un poco como les enseñé en estos resultados experimentales al principio. Es decir, que el tiempo, en este caso T1, va bajando a medida que estamos aumentando la fuerza del potencial, entonces con un protocolo fijo, pero de repente el tiempo vuelve a aumentar, pero vuelve a bajar, ¿no? Y hay un mínimo absoluto, que en este caso es este mínimo local, en gamma finito, pero en otros casos, variando, por ejemplo, la parámetro R1, pues podemos tener la curva morada, donde este mínimo absoluto se volvió un mínimo metaestable y ahora el mínimo está en gamma infinito. Entonces estamos de regreso a el mínimo, en este caso, sería de atraerlo más rápidamente la partícula hacia su punto de partida y dejarla ahí un tiempo hasta que se libere. Y eso es como el óptimo para este par de parámetros R1 y R0. Pero en otros casos, lo que conviene hacer es más bien aplicar un potencial bastante suave que va a atraer la partícula más lentamente al origen, pero que tal vez va a permitir a la partícula explorar del lado, por ejemplo, donde esté el blanco ubicado, y permitir encontrar la partícula, el objetivo, incluso cuando el potencial está aplicado, ¿no? Entonces, hay como un trade-off, un compromiso entre dos efectos opuestos. Y si definimos entonces la tasa óptima, el potencial, la fuerza óptima o 1 entre la fuerza óptima, pues en este caso de este diagrama deriva una transición de fase discontinua entre un valor finito y un valor infinito para gamma extremo. Y también pues podemos de hecho en el plano R0 y R1 definir un diagrama de fase, es decir, que nos dirá qué tipo de potencial aplicar, dada un protocolo dado, y tiene básicamente esta forma. Pues la expresión analítica de la frontera entre las dos fases se puede obtener, digamos, en el límite de tasas pequeñas. Y tiene este scaling como R0 a un cuarto, que pues nosotros pues nos dejó al inicio pues un poco sorprendido, pero pues no tenemos una explicación muy sencilla o muy simple para simplemente eso es lo que nos dice el análisis de la solución exacta del problema. Entonces, pues para concluir, entonces quise presentar problemas de difusión en ambientes fluctuantes y en particular en potenciales fluctuantes como una generalización de los procesos de reinicio. Entonces, hay una fenomenología bastante rica porque, pues, básicamente, primero hay más parámetros, mínimo 3 parámetros adimensional, en lugar de un parámetro adimensional en el caso inicial de reinicio de la partícula browniana, ¿no? Pero, por otro lado, también este modelo incorpora restricciones físicas, es decir, es algo que se puede hacer realmente en un experimento. Y de hecho, pues lamentablemente la pandemia interrumpió un trabajo que se iba a iniciar, bueno, que en proceso sobre pues con resultados experimentales. Y lo que vimos, pues, es que en general los protocolos que
llevan una partícula o un proceso fuera del equilibrio, como este, son en general más eficientes que procesos análogos o correspondientes en el equilibrio. Es decir, los tiempos de primer arribo pueden ser menor, lo cual justifica a posteriori también el interés que han generado estos procesos de reinicio en la comunidad como estrategias de búsqueda en muchos tipos de contextos. Entonces se pueden considerar muchas extensiones, eventualmente a potenciales armónicos, que son más genéricos, pero más complicados de estudiar aquí, teóricamente. La distribución completa del tiempo de primer arribo y en experimentos futuros, como lo mencioné, y esto eventualmente podrían tener tal vez aplicaciones tecnológicas en problemas que involucran reacciones o tiempos de reacciones que se buscan minimizar entre una partícula y un blanco, un sitio específico a alcanzar. Entonces, pues les quería agradecer y agradecer también estos apoyos. Muchas gracias. Pues no, muchas gracias a ti, a Denis, por esta charla tan interesante. Pasaríamos a la parte de preguntas. No sé si algún colega tiene alguna pregunta. En caso de que tengáis preguntas, podéis quizás encender directamente el micrófono o levantar la manita por la parte de participantes o encender vuestras cámaras y me hacéis una señal. Supongo que todos podéis activar los micrófonos, ¿verdad? No están desactivados de forma... A ver, Mario tiene una pregunta. Adelante, Mario. Sí, muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo tengo una duda, no sé si sea a lo mejor muy general, pero tengo entendido que se pueden realizar simulaciones numéricas, específicamente Monte Carlo Simulations, ¿Sí? donde se pone una probabilidad o un camino aleatorio para las partículas. ¿Existe alguna, me refiero, uno necesita repetir varias veces la simulación para que la partícula encuentre diferentes caminos y al final se Sí. promedia todos los caminos? Mi pregunta es, ¿de qué forma podría ser optimizado ese análisis numérico para evitar largas esperas para muchas partículas y llegar exactamente en esta diapositiva, donde el resultado de la simulación numérica tenga alguna similitud con el resultado analítico, o más bien con la expresión analítica? Gracias. Ok. Sí, pues la manera terrestre de resolver este problema numéricamente es de resolver, pues de generar trayectorias resolviendo la ecuación de Langevin, bueno, con ruidos generados de manera computacional, ¿no? Y también de manera paralela, pues generando un estado del potencial. Tenemos también que saber si el potencial está prendido o apagado. Entonces, la manera más pedestre es efectivamente pues, generando una dinámica por incrementos y una trayectoria como las que mostré, ¿no? Hasta que esperar que, pues, que ocurra algo y que nos tome demasiado tiempo. Ahora hay varias maneras de acelerar un poco esto. Y bueno, si te interesa, puedo darte referencias. En particular, un algoritmo que se llama el algoritmo de Gillespie. Es cuando tenemos un proceso estocástico donde hay reacciones estocásticas entre los componentes, o como este es el caso aquí, porque hay un prendido, un apagado, etc. Hay trucos para acelerar mucho ciertos aspectos de la dinámica. Para saber si la partícula
Es decir, los pasos de tiempo, por ejemplo, pueden ser muy largos y podemos también pues usar algunos resultados analíticos para saber si durante ese lapso la partícula ha sobrevivido o no ha sobrevivido. Entonces eso acorta un poco. Ahora, no sé, después podría haber otros métodos más avanzados, de lo cual no sé si, por ejemplo, mapear este problema a un problema donde haya un hamiltoniano y hacer un Monte Carlo basado a un hamiltoniano con una integral de camino, por ejemplo. Pero Okay. no, esto, pues no, este último aspecto no sé. Pero en general sí puede ser tardado. Sí. Ok, gracias. No, de nada. Gracias a ti, a Mario, de hecho, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Una vez más podéis levantar la manita, la virtual, o encendéis la cámara o me enseñáis la manita, o simplemente directamente activáis el micrófono y preguntáis. Bueno, mientras los colegas se animan, yo tengo un par de preguntas, Denis. Uh-huh. Creo que la primera pregunta, creo que ya sé la respuesta. Eh, y es, ¿habéis buscado alguna forma, no fijar la forma del potencial, sino ver cuál es el potencial óptimo, dado, por ejemplo, Uh-huh. cierta tasa de reseteo? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí, digamos, hasta sabemos, no, pues no hemos intentado y se ve muy difícil porque incluso, o a lo menos con esta técnica, al menos, porque, bueno, a lo menos si queremos contestar a esta pregunta a partir de una solución exacta, Ujú, pues es muy difícil porque la solución exacta general para cualquier potencial V no existe porque tenemos esencialmente un sistema de cuarto orden, una ecuación de diferencia de cuarto orden con coeficiente, pues con un potencial, ¿no? Arbitrario y pues está muy difícil. Pero pues, pero es una pregunta pues muy interesante conceptualmente y también tal vez para aplicaciones. Sí. ujú. La segunda pregunta que tenía mientras nuestros colegas se animan un poquito es la siguiente. En casos, por ejemplo, hay ciertos casos de interés donde uno quiere estudiar la transición de mínimos a mínimos, por ejemplo, cuando tienes cierto potencial o cierto Sí. potencial en los sistemas dos o más dimensionales. Y se Ujú, sabe que, bueno, y esto modela muchas cosas, por ejemplo, reacciones químicas ujú, o ujú. desdoblamiento de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos métodos para hacer el sampleo de lo que llega a un mínimo a otro, ¿no? Que normalmente es a través de puntos de silla en dos o más dimensiones. Me preguntaba si la transición a través de puntos de silla cambiaría si tú tienes algún tipo de potencial que enciendes y apagas y la partícula encuentra un camino más óptimo, ¿no? Eso también lo tenéis, ¿sabes si la gente lo está investigando o lo tenéis contemplado? No hemos pensado este problema así de pasar de un mínimo a otro por una barrera, pero no creo que nadie lo esté contemplando. Sí. Ujú, Pero efectivamente, pues sí, es otro ejemplo de posible aplicación, sí, ujú, de un problema de reinicio, porque puede ser que por un lado tienes una barrera muy alta que pues mucho cruzar, ujú, pero la partícula sin ningún potencial también pues se tarda un tiempo infinito en llegar, en ujú. promedio. Entonces, claro, el mismo tipo de pregunta se puede hacer, pero no sé la respuesta. Ujú. Y, Pero sí. finalmente, voy a aprovechar que te tengo aquí, ¿no? Para hacerte una pregunta más, o de hecho una sugerencia más. Una modificación que quiero pensar sería muy interesante, el problema que habéis tratado, no solamente tú, sino colegas como Satya en otros artículos, es que fíjate que suponéis un potencial, si recuerdo la literatura correctamente, me contaste, consideras un potencial que es lineal,
pero donde las dos pendientes son iguales, ¿ok? Que es la fuerza y el potencial. Sí. Claramente, si el potencial es asimétrico, los resultados que vais a tener son diferentes. En particular, no creo que sea cierto ahora el hecho de que cuando la fuerza del potencial es infinito, se recupera el caso óptimo de Satya. ¿Okay? Claro. Por el simple sencillo de que cuando tú tienes cierta simetría y que tienes un target que está en un lado de la simetría, está claro que la simetría te va a ayudar a llegar al target más rápidamente que tener una fuerza infinita. Sí. O al menos la intuición es lo que dicta, ¿no? Y ese Sí. caso sí que es resolver analíticamente. Sí, sí, sería una otra extensión. Efectivamente, dado un potencial asimétrico, por ejemplo, cuáles son las tasas óptimas o incluso cómo escoger el potencial para que, pues, que el proceso sea rápido. Entonces, bueno, obviamente hay un caso muy simple que es infinito de un lado y cero del otro, porque estás de esa manera confinando la partícula y eso ayuda, Por ejemplo, obviamente. sí. Pero podría haber como una fenomenología un poco más rica y no tan trivial, creo. Quiero pensar que sí, sobre todo porque ahora con la simetría y la posición donde tienes el target de acuerdo con la simetría, de que fuera un papel. Sí, de hecho es algo una pregunta que nos hicimos, pero que no exploramos. Sí, Muy bien, fantástico. Bueno, colegas, ¿alguna pregunta? Muy bien, pues si no, bueno, pues Denis, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Antes de irnos, voy a compartir una vez más. No sé si los colegas ven la pantalla que estoy compartiendo. Simplemente recordaros. ¿Ya se ve? Sí. Recordaros los seminarios que tenemos una vez por semana en sistemas complejos. La semana que viene vamos a tener a Eduardo Fradkin, después Sidney Redner, colegas nacionales como Ramón Castaña, Pablo Padilla. Y quería quería enseñar dos personas en particular. Vamos a tener dos premios Nobel de física, Bill Phillips el 4 de mayo y Tony Leggett el 15 de junio. En principio todos los seminarios ya están confirmados, salvo posibles cuestiones de pandemia o algo así, o a veces ahora con el tema de la vacunación hay colegas que me piden que les cambie el calendario porque justamente les toca día de vacunación el día que tienen que dar el seminario. ¿Okay? Pero aparte de eso está confirmado y ya. Entonces nos vemos la semana que viene. Una cosita más, el seminario de Eduardo Fradkin va a ser de 11:30 a 12:30 porque Eduardo Fradkin tiene que dar clases en Urbana-Champaign un poquito antes, alrededor de las 12:30. Entonces nos pidió que empezáramos antes en su caso. Pues ya está. Muchas gracias una vez más, Denis, y a los colegas por estar presentes y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Rafael. Nos vemos, Isaac. Gracias. Gracias a ti, Hernán. Hasta luego.